¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, ¿qué tal, Julio? ¿Cómo anda todo? ¿Bien? Bien, sí, un poco preocupado por este tema de los casos Sí, terrible, de COVID. terrible. Me parece que la situación no es buena, yo estaba esperanzado en la vacuna, me parece que con la vacuna sola ya no alcanza. Eh, Veo que en Bransen, por ejemplo, 50 casos en el día del domingo. Siguen abiertos ciertos sectores que no tendrían que estar abiertos, no se toman medidas, no sé, de la Sí, verdad que estoy cansado. tengo noticias que se han hecho algunos cumpleaños bastante numerosos de personas. Sí, señor, sí, señor. Pasa de todo, absolutamente de todo. Está todo como normal. En Bransen por lo menos está como normal. Y en el país también están habiendo cosas. Yo creo que tomaron buenas medidas ahora, me parece que tomaron buenas medidas, pero me parece que también un poco tarde. Es decir, lo de Brasil se vino muy cerca, está en Uruguay, está en Chile, algunos casos acá también, qué sé yo. Eh, Es preocupante. Estoy como agotado, porque pensé que con la vacuna empezábamos por lo menos a desandar un poco la cosa, y la verdad que me parece que vamos a tener un año complicadísimo. Sí, a nivel nacional lo interesante es que la cantidad de muertos Sí, se mantiene bastante estable, ¿no? sí. No así los casos, pero la mortalidad parece que está amesetada. Claro, lo que me preocupa es si es cierto que que las nuevas cepas están influyendo mucho más y hay varios casos de internaciones en cantidad más grandes en jóvenes. Eso ya me preocupa más porque los más o menos adultos mayores nos quedábamos adentro, nos cuidábamos más. Ahora me parece, ayer estaba escuchando que hay un número importante de internados de gente entre 20 y 45, 50 años. Sí, así es. Sí. Me Así preocupa eso. Bueno, terminamos de escuchar una nota que te hicieron en una radio de Berisso. Sí, sí, es un programa que tienen en una radio de Berisso, que Levantame un poquito más la voz si podés. sí, es un programa que Sí, está en una radio de Berisso, sí. que están haciendo gestiones con Javier para tomar 2 horas por semana aquí en Brans, en Ah, la mira, radio. mira qué bien. Sí. Bueno, qué bien, qué bien. Están dando bien la radio, se está incrementando mucho en cantidad de programas. Anda bien. El fin de semana con un movimiento impresionante. Sí, anda bien. Anda bien. Bueno, dos cosas quedaron de ahí del programa, del reportaje, que fue buen reportaje recordando aquel momento, que a mí me gustaría conversarlo porque las dos cosas las mencionaste, mejor dicho, una la mencionaste y la otra la tengo presente como recuerdo de aquel momento, y me gustaría conversarlo. No tenemos mucho tiempo para no hacer muy extenso todo lo que es el complemento de la nota anterior. Pero la primera pregunta, 24 de marzo de 1976, se produce el golpe de Estado. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Qué pasó por tu cabeza sobre aquel cuestionamiento que hicimos muchos de que pensabas si querías quedarte en el municipio? Mira, la verdad es que no, que de parte mía no fue así. Pero hubo un grupo de compañeros míos, creo que encabezado por Tochi García, que empezó a hacer reuniones en algunos barrios e inclusive levantaron firmas para hacer un petitorio. ¿Qué hicieron? ¿No? Lo hicieron y lo elevaron, creo, a la gobernación. Pero yo, a los 5 días, cuando vi cómo se tomaba, qué rumbo tomaba el gobierno del golpe de Estado, yo mandé un telegrama pidiendo que me reemplazaran en el... Ah, ¿mandaste un telegrama vos? Sí, sí, Ajá. sí, sí. Bueno, no. A los 5 días, lo que me provocó el disgusto de algunos... Problemas internos. Claro, el reproche de algunos de los muchachos que creían que el golpe de Estado era una solución.
Entonces, esa fue la verdad. Inclusive ahí se sigue algunos con la misma prédica de que yo me entrevisté, le hice firmar al cura porque el cura había firmado, el padre de Maestri. El padre de Maestri firmó en alguna oportunidad, en esa oportunidad, como firmaron mucha gente, adhiriendo a la gestión. Pero eso no, de ninguna manera fue impulsado por mí. Inclusive, yo te afirmo que yo me opuse a hacer ese movimiento. Bien, y la otra pregunta, que tiene que ver un poco también con mi ubicación, sobre la que me hago mis cuestionamientos hoy, pero que no me arrepiento de aquel momento, es también explicarte algo y comentarte a ver cuál es tu opinión respecto a lo que decías de quienes integraron después la intendencia, quiénes fueron los intendentes y sus colaboradores y de qué manera fueron colocados. Y tenés toda la razón del mundo. Es decir, los que fueron colocados precisamente por el Rotary, por la sociedad rural, por las instituciones de bien público de Bransen, como se las llama. Bien, en ese momento yo apoyé ese tipo de nombramiento. Está bien. Pero explico por qué. Porque precisamente tiene que ver con lo anterior que te pregunté, y es bueno, ya que lo mencionaste en esa nota, retomar un poco. Porque yo interpretaba, primero, el radicalismo no se sumó para que como partido político para que nadie agarre nada. Del peronismo, yo entendía que no se podía quedar nadie, porque era como avalar el golpe de Estado que se estaba haciendo en el país, si alguien tomaba y se quedaba en el municipio. Sí, sí. Y el peligro que yo observaba en aquel momento, que si no era este el camino, de que alguna institución nombrara, por ejemplo, a los que nombraron, ¿sí?, viniera alguien de afuera, que podría haber sido un general, un coronel o alguien por el estilo, y tuviésemos un intendente que no tuviese nada, absolutamente nada que ver con Bransen. Un poco esa fue mi intención en el apoyo a... Es una postura razonable. Claro, pero después quiero decirte también que tenés razón, porque todo el movimiento de Bransen que terminó apoyando ciertas cosas, terminó estando hoy en lo que es el PRO y en lo que en definitiva son los que en aquel momento fueron los civiles que organizaban el golpe, ¿no? Muchos de ellos, por ejemplo. Sí, así fue, sí. Sí. Yo te digo, por ejemplo, respecto a la pregunta anterior que me hiciste, lo que más me impulsó a los poquitos días del golpe fue a mandar el telegrama de renuncia. Fue las medidas que habían tomado, por ejemplo, con los empleados municipales, que habían puesto en comisión y a todos los empleados municipales y habían suspendido el convenio colectivo de trabajo. No me acordaba de eso. Eso ya era un indicio de para qué lado iba a ir el gobierno, ¿no? Y respecto a la cuestión, por ejemplo, de que yo me quedé unos cuantos días, sí, me quedé porque me obligaron. Es decir, me mandaron un telegrama de la gobernación, de la intervención militar, de que debía quedarme hasta que terminara la auditoría que habían empezado, siendo pasible si abandonaba el cargo de denunciarme por carga pública, por desobediencia a la carga pública. No, bueno, está bien, son hechos de la historia que han ido sucediendo y que cada uno de nosotros tiene que ir dando cuenta de cuáles fueron los aciertos y los errores, ¿no? Me gustaba tocar estos dos puntos porque como encontré un razonamiento bueno en tu conexión entre qué ideología tenían quienes estuvieron en aquel momento y qué es lo que pasa hoy por hoy con la política en la Argentina, hay una coincidencia muy grande que lo mencionaste en la nota y que tiene que ver precisamente con que son los mismos ideológicamente hablando, ¿no?
y también poner un punto en cuanto a cuál había sido la actitud que habías tenido en aquel momento. Lo que yo sé que ahí se interrumpió el camino altamirano que se había empezado a hacer. Sí, mira, el camino altamirano se empezó porque todavía quedaba el mismo ministro de Obras Públicas, Sí. 3 días después del golpe. Uh-huh. Pero Altamirano y Gándara era. Sí. Bueno, posteriormente, muchos años después, creo que con el gobierno de Duhalde se hizo hasta Altamirano. Con el de Duhalde, sí, sí. Con el de Duhalde. Y quedó pendiente el camino a Gándara, que, bueno, es todavía muy necesario. Sí, señor. Néstor, te agradezco mucho, muy buena nota y te agradezco que hayas aceptado la charla con nosotros. Un gusto, un gusto. Te mando un abrazo. Igual para vos.